Buen día, profesores, licenciados. Mi nombre es Erika Vivas, estudiante del Diplomado de Psicología Clínica e Intervención Comunitaria. A continuación les voy a hablar acerca del producto intelectual final, que fue, o lo llamé, estrategia de afrontamiento en adultos jóvenes con violencia intrafamiliar. ¿Por qué tomé este tema? Porque aquí después de la clase que el profesor Víctor nos habló acerca de lo que era la psicología clínica e intervención comunitaria, él me explicó acerca de qué era la psicología comunitaria y lo entendí y lo pude interpretar muchísimo mejor con los ejemplos que él me dio, y entonces pude observar todo lo que acontecía aquí en mi comunidad, que es la de Madre Juana, San Cristóbal, Estado Táchira, en donde pude observar muchos casos de violencia intrafamiliar, en caso de abuso sexual a menores de edad, golpes de parte de la pareja hacia su esposa, igualmente intentos de homicidio de la esposa hacia su esposo, golpes entre hermanos, peleas, riñas. Entonces todo eso me llevó a la curiosidad de saber por qué se daban ese tipo de conductas. O sea, qué era lo que hacía que esas personas actuaran de esa manera. Entonces, ese maltrato que se ocasiona en el hogar, y además no lograr formar hogares o no llevarse bien con su pareja satisfactoriamente, pues eso es lo que me ocasionó, o sea, me llevó a realizar dicha investigación. ¿Cuál fue el objetivo general? Pues el de diseñar estrategias en donde se dé a conocer en qué forma los adultos jóvenes afrontan dicha violencia intrafamiliar. El objetivo específico, pues identificar dichos mecanismos de afrontamiento. Esos mecanismos se pueden observar tanto en forma individual como en forma grupal o familiar. También las redes de apoyo familiar con que ellos cuentan, vecinos, amigos, familiares. Describir los diferentes tipos de violencia, como son la física, la psicológica, la sexual, el abandono, la económica. Explorar también las causas que motivan a dicha violencia e indicar qué hacer en caso de estar en una situación como tal, y a qué organismos acudir. Y por último, mencionar las medidas preventivas, es decir, si existe algún tipo de violencia intrafamiliar, ¿qué hacer? En el caso de las personas, pues resguardarse, no solo la persona, sino su núcleo familiar, a llamar a la policía, buscar la familia, los amigos, el más cercano que le pueda brindar ese apoyo. ¿Por qué justifico? O sea, ¿cómo justifico yo este trabajo? Pues mediante conocer los motivos del por qué se da ese tipo de violencia intrafamiliar. ¿Qué son las causas? O sea, ¿qué lo motivan a las personas a actuar de X o Y manera? Contribuir con esto. Mi idea o mi objetivo es contribuir a informar a la comunidad cómo solventar, minimizar, mitigar dichos acontecimientos en cuanto a la educación, a fomentar la concientización, a dar información de las herramientas y los mecanismos para mitigar dichas situaciones. Conocer las posibles secuelas. Las personas, cuando viven en este tipo de situación, tienen secuelas de baja autoestima, se les imposibilita mantener una relación de pareja,
formar hogares satisfactoriamente, y ellos tratan de aislarse, la socialización les cuesta. O sea que sí hay secuelas en este tipo de ambiente. Y por último, pues conocer lo que la víctima realmente experimenta, que son sentimientos de culpa, de vergüenza y de estigmatización. Ahora bien, ¿con qué metodología trabajé? Bueno, la metodología fue la siguiente. Utilicé dos variables, que fue la variable de las estrategias de afrontamiento, que no es más que los esfuerzos con que la persona hace o lo que ella trata de ejecutar. ¿Para qué? Para dominar, para tolerar, para reducir o minimizar los acontecimientos que han sido valorados como estresantes. En este caso, los abusos, el abandono, la escasez. En cuanto a la violencia intrafamiliar, pues es aquel acto de poder en donde está dirigido a someter, a controlar, a agredir, tanto física, psicológica como sexualmente, a cualquier miembro de la familia. ¿Cómo llevé a cabo este estudio o medición de estas variables? En cuanto a la estrategia de afrontamiento, utilicé el instrumento, el modo de afrontamiento de Lazarus, el cual está dirigido a la medición en cuanto a lo emocional. Él estudia dos tópicos, lo emocional y la resolución de problemas. Y en cuanto a la violencia intrafamiliar, pues utilicé una encuesta o una entrevista estructurada diseñada exclusivamente para este tipo de estudio, en donde se le preguntaba los indicadores como la violencia física, la psicológica, la sexual, el descuido, abandono, si existía o no existía. Este tipo de entrevista fue realizada en un cuarto independiente, con mucha confidencialidad. Hubo personas muy receptivas, como otras que se negaron a hablar, hablaron fue lo concreto, pero fue una experiencia exitosa. En cuanto a la población y muestra, pues la población fue la de Madre Juana de San Cristóbal, Estado Táchira. La muestra fue de 50 personas, en donde fueron 23 hombres, un 46%, y 27 mujeres, de un 54%. El rango de edad fue de 35 a 45 años. Ahora, en el método cualitativo, pues en cuanto a las preguntas o en cuanto al ambiente que se quiso indagar, fue la composición familiar, qué situación económica tenían, las condiciones de la vivienda y qué tipo de hacinamiento o si existía hacinamiento en ese hogar. Por lo menos habían situaciones donde había casas todavía con zinc, otros habían que vivían demasiadas personas en una misma casa y con solo 2 cuartos o 2 habitaciones. En cuanto al otro ítem o indicador, es el de la familia, en donde se le preguntó que si presenciaban o no violencia, qué forma de violencia veían, los miembros quién era el miembro maltratador y qué percepción tenía acerca de ese maltrato. Las formas de violencia física, psicológica, sexual o abandono, descuido, y la situación económica, si era buena, regular o mala. ¿Qué resultados? Bueno, que la estrategia que utiliza cada miembro para enfrentar un hecho de violencia es de acuerdo o se determina de acuerdo a cada miembro de la familia, o sea, eso es independientemente de cada quien. De acuerdo también al rol que juega cada quien en la familia.
Y por último, es el modo de ver o de afrontar la situación crítica que vive diariamente cada persona. Es decir, de acuerdo a cada persona y a cómo la ve y cómo la afronta, es que se da las estrategias en cada hogar o cada familia en esta comunidad. Los encuestados, un 80% dicen que resuelven las situaciones familiares con violencia tanto física como verbal y por supuesto psicológica. Y las estrategias pues son excelentes, son muy buenas y fortalecen la funcionalidad de los valores familiares como el respeto, la responsabilidad, la espiritualidad, la autoestima en los jóvenes adultos, y son necesarias porque para poder ellos seguir fomentando y en un futuro formar hogares exitosos. Por eso es que es necesario la red de apoyo familiar y comunitario. Pueden ser iglesias, pueden ser centros de atención psicológica, pueden ser comunidades organizadas que presten esta ayuda tanto en la educación y la concientización. ¿Qué recomendaciones tenemos? Que la comunidad se organice. Es bueno, la ausencia de organización en cuanto a la educación en este aspecto hace falta. También se le recomienda que el maltrato no lo hagan normal, porque eso es un delito y debe ser condenado y por lo tanto rechazado. Denunciar cualquier tipo de acciones que tengan esa condición o esa característica, bien sea por la persona que fue agredida como por otras personas que estén observando, así no sean familiares del agredido. Y por último, pues concientizar a la comunidad, informarles de los entes, de los organismos que pueden prestarles ayuda para que obtengan o solventen esa necesidad satisfactoriamente. Y por último cerramos con lo que dice Juan Pablo II de la violencia, que la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Muchísimas gracias.